Buenas tardes, mi nombre es Julián Isasti y les doy la bienvenida desde General Pico La Pampa. Muchas gracias por participar del 28º Congreso de APRESID bajo el lema Siempre Vivo, Siempre Verde. Hoy 28 de agosto, último día del Congreso, y siendo las 17:30 horas, damos comienzo al último bloque de la plenaria. Para este bloque contamos con la presencia de Sabine Papendiek y Gustavo Idígoras. Durante la presentación, los disertantes nos hablarán de cómo respondemos a las demandas ambientales globales de producción de alimentos. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas y al finalizar la presentación les pasaré algunas de ellas a los oradores en base a la cantidad de preguntas recibidas y el tiempo del que dispongamos. Intentaremos poder realizar todas ellas. Y les recomendamos hacerlas a lo largo del transcurso de la presentación. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olvidemos pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas e información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, sigan el hashtag Congreso APRESID y así no se perderán de nada. Antes de dar inicio a las presentaciones, les voy a presentar brevemente a los disertantes. Por un lado, Sabine Papendiek, ella es licenciada en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales de la UCA y magíster en Relaciones y Negociaciones Económicas Internacionales de la Universidad de San Andrés, Flaxo y la Universidad de Barcelona. Se desempeña como consultora en temas de acceso a mercados de productos agroindustriales y negociaciones comerciales internacionales, asesorando tanto al sector privado como público y a organismos internacionales. Es docente universitaria de grado y de posgrado en temas de economía y comercio internacional y tiene diversas publicaciones sobre temas de comercio mundial de alimentos. Su experiencia profesional se centra en entender la dinámica regulatoria pública y privada de los mercados internacionales para lograr prácticamente un mejor posicionamiento de las empresas y sus productos en el escenario mundial. Además es parte de la Secretaría del Programa Nacional de Carbono Neutro. Por su parte, Gustavo Idígoras es licenciado en Ciencias Políticas, máster en Relaciones Internacionales y posee un máster en Business Administration en Bélgica. Es presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales. Es director de la consultora de agronegocios BIM, investigador principal de GPS, el Grupo de Países Productores del Sur, director del Centro de Estudios Agroalimentarios de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, director del programa de la OMC y del BID para capacitar a servicios sanitarios de América Latina y el Caribe. Ha sido funcionario del gobierno argentino durante 17 años como negociador internacional representando al país ante la Unión Europea, como ministro consejero agrícola, de negociaciones en el Mercosur, con China, Estados Unidos, Unión Europea. Y bueno, por último, profesor de posgrado en la UBA y la Universidad de 3 de Febrero, y también cuenta con numerosas publicaciones sobre el tema de comercio mundial de alimentos. Así que estamos más que bien acompañados, los dejo con las disertaciones. Bueno, muchas gracias Julián, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un placer estar participando en los congresos anuales de APRESID y tratar de transmitir la visión que uno tiene sobre esta temática. La verdad que la temática ambiental en APRESID ha sido parte de la agenda cotidiana y permanente y habitualmente ha sido el primer ámbito nacional donde se ha podido conversar, discutir, proponer, mejorar y progresar en los temas ambientales. De hecho, APRESID ha lanzado la primera programa nacional de agricultura certificada, que allá por hace 15 años atrás tratamos en Europa de que fuera reconocido como el primer estándar ambiental de un país latinoamericano. Es por eso que me parece oportuno comentar un poco cómo ha ido evolucionando esta temática ambiental, pero vinculada directamente a los mercados. Ustedes saben que la agricultura argentina, sobre todo la agricultura de los grandes granos, tanto la soja como el maíz, el trigo, está muy vinculada a
la capacidad que tienen de acceso a los mercados internacionales. Es decir, nuestras expresiones de competitividad están dadas por el precio internacional y por la capacidad que tenemos de llegar a múltiples mercados. Es por eso que es muy importante analizar qué están haciendo esos mercados, en qué están pensando, qué piensan hacer los próximos años, qué están haciendo hoy, para tratar de adaptarnos, no solo para no perder mercados, sino para crecer con esos mercados. Porque crecer en esos mercados es crecer en precio, crecer en rentabilidad, crecer en nuevas tecnologías y también dar respuestas a esas demandas. Hoy voy a plantear particularmente la demanda ambiental como un gran objetivo de corto plazo. Cuando históricamente hablábamos de estos temas en APRESID hace 10 años atrás, lo planteábamos como una cuestión de prospectiva. Pero hoy ya es una realidad de mercado, y ese es un gran cambio. Así que, si me permiten conceptualizar un poco la cuestión, vemos y observamos hoy que estamos en un escenario internacional que ya venía caracterizado por un comercio mundial administrado, donde las cuestiones de libre comercio habían absolutamente desaparecido, las reglas multilaterales estaban muy cuestionadas y eso iba en detrimento de la capacidad exportadora de la Argentina. La pandemia, o si se quieren, la transición de esta situación de pandemia global nos está llevando a una profundización de las medidas proteccionistas. Y cuando hablamos de eso, hablamos de dos cuestiones, la sanitaria y la ambiental. La sanitaria, por una cuestión normal vinculada con la salud pública, que hoy es la gran agenda de preocupación de consumidores, gobiernos, organismos públicos y cadenas de valor, pero la ambiental viene de la mano, porque el mundo progresa en términos de mayores regulaciones. No progresa en el proceso contrario. El mundo no está pensando en facilitar la producción y el comercio. El mundo está pensando en complicarlo. Y complicarlo para los países que tenemos capacidades propias de ser competitivos en mayor producción, en mayor adopción y desarrollo de tecnología, como es el caso de todos los productores de APRESID, y también como es el caso de nuestra industria exportadora, que hoy por hoy tenemos más de 100 mercados, si uno suma lo que es maíz, soja, harina de soja, aceite, biodiesel, etc. Por lo tanto, estos 100 mercados, en la gran mayoría están pensando en desarrollar distintas restricciones adicionales que puedan implicar un mayor esfuerzo. Hablar de sanidad y de ambiente y diferenciarlo es un error. Porque cuando hablamos de buenas prácticas, las prácticas ambientales incluyen indefectiblemente buenas prácticas sanitarias. Debemos entonces integrar ambos conceptos en un concepto ambiental mucho más amplio e integrador del concepto general de buenas prácticas, tanto agrícolas como de procesamiento. Y es ahí donde surgen determinadas certificaciones públicas y privadas, vinculadas con el tema de alimentos libres de virus, ahora que se ha puesto de moda, que los chinos nos han empezado a molestar con esos temas, pero que claramente se van a expandir por el resto del mundo. Cada día más estamos teniendo problemas, ahora les voy a mostrar la lista de los problemas que hoy puntualmente, al día de la fecha, tenemos como acceso al mercado con distintos países del mundo. En materia, por ejemplo, el límite máximo de residuos, cómo el mundo está cambiando la forma de ver esta temática. No solamente la preocupación que vemos muchas veces en nuestros municipios, en materia de fumigaciones, aplicaciones, distancias, etcétera, sino a su vez el mundo considera que los agroquímicos son una mala definición del concepto de producción de alimentos. Y todos sabemos que sin agroquímicos no hay alimentos, pero tenemos que tratar de ver los puntos de equilibrio entre esta relación de producción de alimentos, seguridad alimentaria y por otro lado la seguridad sanitaria y ambiental que demanda el mundo. Por lo tanto, muchos países están empezando a reducir o eliminar presencias de agroquímicos, moléculas, etcétera, con criterios nuevos, muy alejados de la ciencia. Y este es un problema para la Argentina. La Argentina basa su sistema agrícola en el concepto de la ciencia. Las propuestas de siembra directa es un concepto científico. Sin embargo, el mundo lo desconoce como tal. Y por eso tenemos que prestar mucha atención. Por otro lado, la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados es una temática que ya conocemos, que sabemos la importancia que tiene, pero cada día se complica más. Sabemos que en Argentina tenemos la posibilidad en las próximas 2 o 3 campañas de tener nuevos eventos en el mercado en soja que van a reducir los costos de producción sensiblemente y van a dar respuesta a través de resistencias a herbicidas a todo el tema de o parte de la problemática de malezas, pero tenemos 100 mercados que no lo tienen aprobado.
Por lo tanto, adoptar una biotecnología sin aprobación de los mercados compradores implica perder todo el poder de fuego que tiene la Argentina en la industria de la soja, para poner un ejemplo. Por eso tenemos que también trabajar de esa manera en todas esas temáticas. Otro tema que está creciendo con muchísima fuerza a nivel mundial y que sobre todo se centra en Europa la discusión, es el concepto de cadena libre de deforestación. Lo primero que dice Europa, de la discusión que vamos a ver el año que viene parlamentaria por la aprobación del Acuerdo Europeo-Mercosur, es que Mercosur basa su competitividad en la capacidad de deforestar hectáreas. Es decir, que nosotros somos muy buenos, logramos mejores costos, porque ellos no pueden deforestar, porque ellos tienen que cumplir prácticas ambientales y nosotros no. Algo absolutamente falso en términos reales, pero verdadero desde el punto de vista del marketing político para generar medidas proteccionistas o barreras al comercio. Entonces, uno de los temas que nos están cuestionando, no solamente a Brasil por el Amazonas y los cerrados, sino a Argentina, es el Gran Chaco. Cómo la ley de bosque y nativos en Argentina se implementa, de qué manera damos garantías en ese sentido, cómo damos garantías que un lote de producción de cualquier productor en Argentina pueda dar garantía del 100% que no ha deforestado desde tal año de línea base en adelante. Bueno, en ese sentido venimos trabajando, tenemos un programa que se llama Agroideal, con varias ONGs ambientales internacionales. APRESID también ha participado también como órgano consultivo de ese programa, donde ha demostrado que el nivel de deforestación entre el 2008 y 2018 por la soja es del 0,09% en el Gran Chaco argentino. Sin embargo, para las ONGs europeas, el riesgo de comprar soja y derivados de soja de deforestación en Argentina es del 70%. Fíjense la enorme diferencia que hay de criterios. ¿Por qué? Porque se perdió el concepto científico, se perdió el concepto de negociación en términos racionales, y por eso tenemos que trabajar seriamente en demostrar que estamos cumpliendo la legislación y que tenemos cadenas de valor que puedan demostrar este tipo de conceptos. Por otro lado, esto está muy colado a trazabilidad. Es muy difícil generar trazabilidad en productos commodities como el caso de la soja, pero tenemos que trabajar en ese concepto porque hay una demanda mayor para que el plato de carne de cerdo que se coma en Dinamarca o que se coma en Shanghái pueda estar plenamente trazada la harina de soja argentina y dónde fue producida, en qué momento fue cargado y en qué barco fue comercializado o exportado. Finalmente, el tema de carbono neutro, que Sabine seguramente va a dedicar tiempo a esta temática, es muy importante. El mundo venía discutiendo durante 15 años que había que medir la cantidad de emisiones. Lo importante era hacer el esfuerzo de medición. Hoy ya no es eso solo lo que nos piden. Nos dicen, hay que medir, pero hay que descarbonizar. Y hay que descarbonizar la agricultura. Y ahí, siembra directa de APRESID y la enorme adopción de siembra directa en Argentina ha demostrado, por ejemplo, con estudios internacionales validados, que la Argentina es el país, entre 40 productores agropecuarios del mundo, que tiene la menor erosión de suelos por la aplicación de siembra directa. Ahora, lo conocemos nosotros. No lo conocen los reguladores. No lo conocen los reguladores de Vietnam, Tailandia, Bruselas, etcétera, cuando discutimos estas temáticas. Entonces tenemos que tener capacidad de demostración que esto es así, y por eso hay que trabajar con programas diseñados por argentinos de acuerdo a sistemas de producción y comercialización argentinos. La temática puntual de los estándares ambientales viene creciendo. Hasta ahora, durante décadas, fue privado. Sobre todo los grandes supermercados del mundo eran los grandes demandantes y empezaron los gobiernos lentamente, paulatinamente, a empezar a regularlo. Lo primero que regularon fue algo que ustedes conocen, que es el biodiesel o los biocombustibles. Ustedes recuerdan que nos tocó a todos diseñar un sistema que era la soja EPA para cumplir con la exportación de biodiesel a Estados Unidos. Lamentablemente Trump decidió, por el concepto American First, que el biodiesel argentino era malo, así que lo sacó del mercado, con una serie de medidas absolutamente arbitrarias y discrecionales que son ilegales desde todo punto de vista, pero nos quedó el mercado europeo, que tiene una serie de requisitos de sustentabilidad y hidrogenación de soja, y ese es el mercado que hoy estamos cumpliendo en materia gubernamental. Hoy son 4 millones de toneladas de soja por año para transformar y dar respuesta
al millón de toneladas anuales aproximadamente de exportación de biodiesel de soja a la Unión Europea. Sin embargo, hacia abajo, los estándares privados han pululado, han crecido y además generan una cantidad de controversias entre las prácticas, los procesos, los requerimientos, los condicionamientos en materia de certificación. Hoy el mundo está pensando ya cómo sustituir estándares privados por estándares públicos. Cómo pensar transformar toda la voluntariedad de aplicar o no a un estándar a la obligatoriedad. Es decir, hasta ahora era un nicho de mercado, era una oportunidad. Lo hago, no lo hago, lo vendo a tal, recibo un premio. Dentro del corto plazo va a ser una obligatoriedad. No voy a poder vender si no cumplo con el estándar. Y esto es un cambio de paradigma. Hasta ahora Presid venía difundiendo agricultura certificada como una opción. Es muy probable en el corto plazo que si no cumplamos determinados estándares, buenas prácticas ambientales en la producción, por supuesto en la comercialización y en la industrialización, estemos fuera del mercado. Y esto es muy importante que trabajemos desde ahora y no solo pensando en los próximos años, sino tratando de adaptarnos teniendo en cuenta nuestra propia visión en materia de producción y comercialización. Para terminar, solamente algunos puntos a tener en cuenta, porque a veces uno tiene la tentación natural de decir, bueno, estos son los loquitos europeos encargados de pensar todo el tiempo cómo dañarnos o sacarnos del mercado. Y es verdad, una vez más se le ocurrió una nueva locura que se llama Pacto Verde. Parece el pacto después de la Segunda Guerra Mundial, pero justamente es cómo revitalizar la economía europea para ser líderes mundiales. No pueden ser líderes en tecnología, entonces van a ser líderes en bienes ambientales. Y es así como han lanzado este Pacto Verde, que lo están trabajando mucho. Justamente hoy hubo una foto muy importante en Bruselas de todos los presidentes y primeros ministros europeos ratificando que el Pacto Verde se tiene que implementar lo antes posible. 100.000 millones de euros van a invertir para cambiar la economía europea y hacerla verde, pero eso implica que los demás países que vendamos alimentos a Europa tengamos que plantear. Pero no solamente la soja, la harina de soja, que es el primer producto de exportación a Europa, sino la carne vacuna que le vendemos a través de la cuota Hilton, la carne de cerdo que eventualmente podamos vender después de firmar el acuerdo con la Unión Europea, los lácteos, etcétera, etcétera. Todos vamos a tener que trazarlo y que cumplir determinados condicionamientos y certificaciones. El biodiesel, que ya hablábamos recién, es otro. China ya lanzó su política de huella de carbono y prácticas ambientales. Ya nos está empezando a pedir que empecemos a brindarles datos de emisiones para conformar un futuro estándar. Ustedes saben que China es la locomotora, la aspiradora mundial de soja. Si lo hace China, lo hace el resto del mundo. Vietnam. Vietnam es el principal socio comercial de la Argentina. El puerto de Hanoi es el puerto número 1 de la Argentina, que superó a Rotterdam, algo inesperado. Durante 30 años fue Rotterdam el gran puerto para la Argentina, hoy es Hanoi. Y Vietnam está cambiando toda su legislación, de hecho tuvimos que negociar con ellos en los últimos 60 días, porque nos pedían salmonera libre y nos pedían trazar toda la producción de soja, porque le exportamos harina, le exportamos soja, maíz y trigo. Y por lo tanto tuvimos que renegociar eso, pero fíjense, un país en desarrollo con una altísima tasa de crecimiento del consumo per cápita de proteínas animales, que depende de la Argentina para incrementar ese consumo, nos está pidiendo trazabilidad, nos está pidiendo información ambiental. Tailandia está tratando de revisar varios residuos de agroquímicos. La India, tuvimos que firmar un convenio el año pasado para implementar una certificación de sustentabilidad del aceite de soja. Ustedes saben que es el gran comprador mundial y de la Argentina, sobre todo, de aceite de soja. Y estos son algunos ejemplos. La idea acá que les quiero mostrar es que el mundo no es un capricho europeo. El mundo ha decidido que esto es una condición de acceso a mercado. El mensaje final es, tenemos toda la oportunidad de liderar el proceso. Depende de nosotros ser adoptantes tardíos con altísimos costos o ser líderes de esto de acuerdo a nuestro sistema productivo y comercial. No perdamos esa oportunidad. Muchas gracias. Excelente, Gustavo. La verdad, muy clara la exposición. Seguimos con la presentación de Sabine, entonces.
Muchas gracias, Julián. Bueno, la idea es presentarles entonces lo que es el Programa Argentino de Carbono Neutro. Como dijo Gustavo, es una de las respuestas que estamos liderando en la Argentina para darle respuesta a Europa y a los principales mercados, o sea, no solamente a Europa, sino a todos los mercados de exportación. Por eso es un programa que está orientado hacia los productos y a poder cumplimentar con esa información que nos están solicitando respecto a lo que es el carbono neutro de nuestras exportaciones. El programa argentino de carbono neutro surge principalmente con esto que decía Gustavo de tenemos una población que va en aumento, tenemos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que cumplimentar y en esa ecuación aparece que tenemos que aumentar la producción de alimentos en por lo menos un 60%. ¿Y qué nos están demandando los mercados? Que esa producción de alimentos lo hagamos de una manera sustentable, ¿sí? Con la misma cantidad de recursos o hasta inclusive con menos. Entonces, esto nos plantea la necesidad de empezar a trabajar con indicadores de desempeño ambiental, ¿sí? Con categorías de impacto. Son múltiples las categorías de impacto. Hoy por hoy, si se quiere, los estándares más desarrollados están trabajando con más de 15 categorías de impacto. Mencionaba Gustavo lo que es la deforestación, también tenemos en consecuencia lo que es el cambio de uso del suelo, la parte de residuos, acidificación, biodiversidad, son todas categorías que en el caso, por ejemplo, de los biocombustibles ya lo estamos trabajando hace ya largo tiempo, pero tenemos que empezar a asimilarlos al resto de las cadenas de alimentos. Y bueno, entre todos esos indicadores, además de agua, de ecotoxicidad, de acidificación, aparece el tema de carbono, que fue como el puntapié inicial en lo que fueron los indicadores de desempeño ambiental. Entonces, lo que nos proponemos es empezar a trabajar por el CO2, sabiendo que existen un montón de otros indicadores sobre los cuales trabajar. Por ejemplo, el caso de deforestación que mencionaba Gustavo anteriormente. Hay una cosa básica que tenemos que interiorizar. Antes se veía la agricultura, cuando se empezaba a hablar del tema de cambio climático y mitigación, se hablaba de la agricultura como un gran emisor, ¿sí? Digamos, teníamos un mea culpa en el sector de que estábamos emitiendo mucho gases de efecto invernadero y teníamos a toda costa que salir a medir para contar que era lo menos posible, ¿no? O sea que el impacto no era tan grande, pero no le encontrábamos la vuelta de cómo era, digamos, la manera de mejorar, digamos, ese resultado, y acá aparece un cambio que se está dando en los últimos años y quizás ya se estuvo nombrando en las jornadas anteriores del mismo Congreso de APRESID y también en el Congreso del año pasado, que es empezar a incorporar en el cálculo la captura de carbono que tiene nuestro sistema agropecuario. ¿Por qué? Porque nosotros somos emisores, pero también la actividad fotosintética y las radículas de nuestras plantas tienen capacidad de absorber carbono, es una de las únicas actividades que tiene esa capacidad. Entonces la cuenta empieza a ser diametralmente distinta, porque no somos los grandes emisores, sino empezamos a ser parte de la solución al cambio climático. Pero para eso tenemos que saber dónde estamos, ¿sí? O sea, es primordial saber dónde estamos. ¿Cómo se empieza a trabajar con el carbono? Es un poco lo que contaba Gustavo. Al principio era, sepamos cuánto emitimos, ¿sí? Hoy por hoy, en el último Día del Ambiente, Naciones Unidas lanzó un concepto que es bastante ajustado a la realidad en la cual vivimos, que es el Race to Zero, ¿sí? Estamos en una carrera a llegar a la neutralidad de carbono, ¿sí? Entonces ya no solamente tenemos que informar cuánto emitimos, sino cómo neutralizamos, descarbonizamos nuestra actividad. Y estamos en toda esta carrera. En esta carrera del Race to Zero están inmersos desde los gobiernos como los privados, o sea, no es algo exclusivamente del sector público, sino que el sector privado tiene que aportar a esta cadena, a esta carrera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que si uno empieza a ir a las góndolas a comprar alimentos, nos vamos a encontrar con un montón de estándares, un montón de información ambiental que está sobre el producto y a lo cual nosotros tenemos que empezar a atender al momento de querer abastecer esa góndola, porque es información que el consumidor está requiriendo. Entonces, la cuestión es, cuando nos encontramos con esta maraña, es dónde están los alimentos argentinos dentro de esta composición de compra, ¿sí? Y es por eso que queremos de alguna manera apropiarnos. ¿Por qué? Porque estas condiciones de compra van a tener
obviamente repercusión sobre lo que es acceso a mercados, sobre lo que es competitividad. Tenemos que acostumbrarnos a un consumidor que está demandando este tipo de información y mucho más informado respecto del ambiente. Va a tener obviamente esta repercusión sobre los costos de producción, sobre riesgos regulatorios cuando, como dijo Gustavo, se transforma en un estándar público, obligatorio y ya no más no vinculante. La percepción de grupos de interés, qué piensan nuestros proveedores, qué piensan nuestros clientes, ¿sí? Toda nuestra cadena. Esto es un análisis de ciclo de vida. Y después la cuestión reputacional, que no es menor, porque el cambio climático está apuntando a un nuevo consumidor con otras demandas, ¿sí? Entonces, desde esa concepción fuerte de la sustentabilidad, antes estábamos acostumbrados a ver 3 círculos que se interrelacionaban entre sí, entre la economía, la sociedad y el ambiente, y hoy por hoy la fundamentación en el ambiente es del 100%, o sea, acá hay una superposición de círculos, no es nada más una interacción, ¿sí? Tenemos que considerar el ambiente, tenemos que considerar la sociedad para ser económicamente viables. Entonces, en ese contexto es que surge el Programa Argentino de Carbono Neutro. ¿Cuál es el objetivo principal? Es implementar este programa que lo que va a buscar es el mapeo ambiental de los alimentos, las bebidas y bioenergías argentinos de exportación. Tenemos que sacarnos la primera foto, saber dónde estamos parados, para lo cual tenemos que tener lo más ajustado a los datos nacionales esa foto. ¿Qué nos pasa? Muchas veces nos sacan fotos con cámaras que no son las propias. Entonces toman valores por defecto. Estos valores por defecto son valores que nos ponen los diferentes cálculos que se hacen a nivel internacional cuando nosotros no generamos nuestro propio dato. Y por ahí no son valores que se ajustan a nuestra práctica, sino son un valor del mismo, digamos, de una producción, de un mismo producto, pero hecho en India, hecho en Brasil, hecho en Estados Unidos, hecho en Europa. Y eso no se ajusta a nuestra realidad. Entonces lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es ajustar la foto de nuestra realidad a los valores locales, ¿sí? Y obviamente al tenerlos, publicarlos, validarlos internacionalmente y que se lo empiecen a reconocer. Eso es un camino muy largo que se está recorriendo, por ejemplo, con el caso de los biocombustibles, que cuando se hizo la regulación de Europa no teníamos los valores propios para aportar y hoy por hoy cargamos todavía con valores por defecto en algunos eslabones de la cadena. Ahora bien, a esto hay que empezar a implementarlo y certificarlo. Y para eso el programa tiene como objetivo el desarrollo de manuales sectoriales de cálculo de balance de carbono y de buenas prácticas ambientales. ¿Qué sería un manual sectorial de cálculo? Es implementar, o sea, darnos la receta de cómo hacer el cálculo del balance de carbono de nuestro sistema productivo por unidad funcional, ¿sí? 1 litro de aceite, 1 kilogramo de harina, ¿sí? O 1 tonelada de biodiesel. Y en función del desarrollo de ese cálculo, también vamos a elaborar manuales de buenas prácticas ambientales sectoriales. Estos manuales de buenas prácticas sectoriales lo que hacen es recabar los estándares que están vigentes en la cadena, que tienen muchas prácticas ya incorporadas y que nuestras empresas lo están implementando y nuestros productores lo están implementando, y a su vez también hacer un bench comparativo con las prácticas que hay a nivel internacional disponible. Esto nos permitiría en algún momento mejorar o optimizar la cuenta. Esa cuenta nos puede dar tender a 0 o hasta inclusive superar el 0 y empezar a generar lo que es el segundo objetivo del Programa Argentino de Carbono Neutro, que son los bonos de carbono, que es ese ahorro de emisiones que podemos llegar a tener cuando somos sumamente eficientes, y esto tiene un valor comercial que hoy por hoy no estamos aprovechando ni capturando en el mercado. Entonces, el objetivo del programa es empezar a capturarlo. Definiciones básicas del programa. Nosotros queremos superar el concepto específico de lo que es huella de carbono, porque cuando asimilamos huella de carbono nos entendemos solamente las emisiones directas e indirectas, y nosotros queremos ir por una cuestión más propositiva, más resolutiva, de mostrar la solución que tiene el sector. Entonces no solamente queremos trabajar con las emisiones directas e indirectas, sino también con la captura, ¿sí? Y en ese sentido es que trabajamos con el concepto de neutralidad. Metodologías para hacer las huellas de carbono son múltiples, ¿sí? No existe solamente una metodología, pero mientras si uno hacía esta foto hace 10 años atrás, todas las metodologías eran muy dispersas y muy distintas, y dependía de la metodología que uno elegía el resultado que uno obtenía. Hoy por hoy las metodologías tienden a armonizarse y son muy pocos los puntos que quizás se diferencian, y es más, empiezan a trabajar de manera conjunta porque no es, digamos, tienden, como dice Gustavo, hacia una uniformidad
de los estándares. Entonces el programa argentino no se casa con ningún tipo de metodología, sino que le plantea a las cadenas que participan del programa que elijan con qué metodología ellos pueden capturar mayor valor dentro de su cadena, en tanto esa metodología esté mayormente implementada. Obviamente nosotros tenemos que ir bajo un análisis de ciclo de vida, porque eso se trata del desempeño ambiental, donde veamos impactos ambientales potenciales. Trabajamos sobre unidades funcionales, este no es un programa para emisiones corporativas o de procesos, sino es respecto de cuál es el desempeño ambiental por producto, porque estamos orientados a lo que es acceso a mercados, a condiciones que los mercados nos van a solicitar, no solamente de medir el impacto ambiental, sino también de saber hasta dónde, porque lo que nos van a poner son umbrales, ¿sí?, de emisión en esta carrera hacia el cero, ¿sí? Si uno supera la X cantidad de CO2 equivalente por kilogramo, uno no tiene más acceso al mercado. Y por eso es que el programa se orienta a producto. Y después el alcance del sistema, hasta dónde vamos, hasta dónde vamos. En tanto que nosotros somos exportadores de alimentos, el programa le permite a las mesas definir el alcance, pero estamos trabajando principalmente de lo que es cuna hasta puerto en Argentina, ¿sí? En tanto nosotros somos principalmente por las cláusulas comerciales de nuestros contratos de compra-venta. Ahora bien, después ir para la parte operativa para que entiendan cómo surge, porque lo que es interesante del programa argentino de carbono neutro es que es un programa, digamos, de naturaleza privada en donde participan los privados, ¿sí? Por suerte, el programa se encuentra inserto en lo que son las principales bolsas de cereales y de comercios de la República Argentina, que nos dan una fidelidad, nos dan una bajada al territorio. Ahí tenemos la bolsa de Buenos Aires, la de Rosario, la de Córdoba, la de Chaco, la de Entre Ríos y la de Santa Fe, ¿sí? Y por eso nos permite trabajar directamente con los productores, directamente con las cadenas de la economía regional. Tenemos un administrador institucional que en este momento está en la Bolsa de Buenos Aires, pero que en el caso de implementar una bolsa, digamos, de alguna economía regional, puede tomarlo cualquiera de las bolsas de manera, digamos, sucesiva. Y tenemos una Secretaría General y a su vez después tenemos las mesas sectoriales, que es como la parte más importante de nuestro programa. Estas mesas sectoriales son de adhesión voluntaria, son privados que se comprometen tanto de lo técnico como de lo presupuestario de participar y cumplen un rol clave porque a través de los casos testigos que están en las mesas se van a desarrollar los manuales, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros decimos que es un programa de privados para mejorar obviamente el acceso a mercados de nuestros productos de exportación. ¿Cómo se conforman estas mesas? Para que entiendan, uno tiene que adherirse a la mesa mediante una nota. Esto le permite obtener un certificado de membresía que después vamos a ver su relación con los sellos que emite el programa. Tenemos una mesa sectorial y trabajamos con un grupo consultor sectorial que va a desarrollar junto con los casos testigos los manuales de buenas prácticas y de cálculo de balance de carbono. ¿Qué es esto de los sellos? Que sería como la última parte del programa. Si uno es miembro de una mesa, tiene el sello 1, que es la membresía, que ¿qué le demuestra al consumidor? Que yo estoy gestionando, ¿sí? Que yo ya estoy trabajando en esto. Toda esta parte de desempeño ambiental tiene una parte de comunicación muy importante. Nosotros tenemos que llegar al consumidor y llegar a los reguladores de los gobiernos para que, como decía Gustavo, no se quede en un conocimiento entre nosotros, sino que ya trascienda la frontera. Después, si yo implemento el manual de cálculo que se desarrolla en la mesa sectorial, yo voy a lograr, mediante una certificación de entidades certificadoras que estén avaladas por el programa, a lo que sería el sello 2, de balance de carbono. Yo ya empiezo a contabilizar, yo ya tengo un resultado. Y si yo implemento el manual de buenas prácticas ambientales y logro alcanzar el 0, yo alcanzo una neutralidad de carbono, que esto sería o por eficiencia propia o por compensación en programas, digamos, en actividades de terceros. Y ahí yo tengo el sello 3 de la neutralidad. Llegué a la meta del Race to Zero, ¿sí? En esto, obviamente, vamos a agregarle valor. El desempeño ambiental es una agregación de valor en origen de nuestra producción y así tenemos que entenderlo. Todas las certificaciones agregan valor a lo que estamos exportando, ¿sí? Y obviamente, para poder desarrollar esto, el programa tiene un manual tiene una base de manuales sectoriales y a su vez también tiene una base de entidades certificadoras, ¿sí? Que nos acompañan, que tengan presencia local y que estén registradas y conozcan del programa. Pero lo que es importante es que el programa no certifica, sino que trabaja con certificadoras y mediante una mínima nota anexa a un certificado como los conocemos de huella de carbono.
Ahora, por último, lo que les puedo contar que ha pasado en las últimas semanas es que el Programa Argentino de Carbono Neutro ha firmado, o sea, todas las bolsas que componen el programa han firmado un convenio específico con la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional de la Nación, que es muy importante porque nos va a ayudar en la comunicación, en las ferias, en aquellas presentaciones en donde tenga participación la agencia, acompañando a las empresas exportadoras argentinas, y ya es parte del programa la agencia. Pero a su vez también es importante porque todas las empresas que participan del Programa Argentino de Carbono Neutro forman parte de la cartera para fondos de inversión que atraiga la agencia de inversiones. Entonces, de esa manera, las empresas se van a retroalimentar en su membresía con el acceso a un montón de fondos verdes disponibles que hay en el mercado, que pueden empezar a aplicarse a nuestras empresas que ya están gestionando ambientalmente su desempeño. Así que por eso es que es tan importante empezar a hacer sinergias. De la misma manera, nosotros estamos empezando, sabiendo que el resultado va a ser muy positivo, a trabajar en la generación de bonos de carbono, ¿sí? En empezar a tener un mercado de bonos de carbono más aceitado en la República Argentina, que vemos que venimos bastante atrasados con respecto a otros mercados a nivel global y a nivel regional. Así que cualquier duda, estamos a su entera disposición. Lo que es importante mencionar es que actualmente estamos desarrollando lo que es ya el manual de la mesa de oleaginosas y estamos en periodo de adhesión de la mesa de trigo, de maíz y de carne vacuna. Pero obviamente cualquier cadena que quiera participar, el programa está abierto a implementarlo porque son privados por privados trabajando por mayor acceso al mercado. Así que muchas gracias, Julián. Bueno, Sabine, clarísimo. Ahora vamos a comenzar con las preguntas. La primera tiene que ver con, bueno, Apresida hace 10 años que ya viene trabajando en el desarrollo de certificaciones y bueno, con cierto reconocimiento internacional en los últimos años. La primera pregunta tiene que ver con qué rol van a jugar estas iniciativas, que un poco lo dijeron, y por qué un nuevo manual de prácticas agrícolas, ¿no? para cada producto. Bueno, con respecto al programa argentino, lo único que hace es un manual de cálculo que es como volver a bajar la foto nacional. Todas aquellas certificaciones van a ser armonizadas al manual, no es la idea sobreponernos ni generar nunca un nuevo manual. Lo único que nosotros estamos haciendo es que nosotros vemos que existen muchos calculadores, que son calculadores cerrados, o existen muchas certificaciones. Lo único que nosotros estamos es una acción de facilitación para que toda la cadena trabaje lo más eficientemente posible en la implementación. Y obviamente que todas aquellas buenas prácticas que exceden a un balance de carbono, como pasa con agricultura certificada, la idea es incorporarlas en el bench y en la armonización del manual de buenas prácticas, ¿sí? Pero siempre sujeto a que hoy por hoy el Programa Argentino de Carbono Neutro está trabajando específicamente en lo que es balance de carbono, ¿sí? Específicamente en mejorar ese resultado. Pero de ninguna forma buscamos la multiplicación. Acá lo que se busca es facilitación y juntar las partes que hoy están desperdigadas de un rompecabezas que tenemos que terminar de armar para poder mejorar el acceso al mercado de los productos y que la implementación sea mucho más fácil. ¿Me permitís un comentario, Julián? Sí, por supuesto, Gustavo. El programa de carbono neutro, además, donde todos los exportadores de soja, harina y aceite hemos adherido y vamos a adherir, la idea es que tengamos un reconocimiento de los mercados compradores, para que cada mercado no establezca su propio requisito o condicionamiento. Por eso es que no sustituye, sino que complementa, pero lo que busca es algo que no hemos logrado hasta ahora, el reconocimiento de los compradores. Esa, si se quiere, es la diferencia que tiene. Y además es una diferencia sustancial, porque al trabajar con el concepto de balance de carbono, las emisiones totales a certificar, a acreditar, etcétera, seguramente van a ser sustancialmente inferiores y por lo tanto vamos a poder posicionarnos mejor. Muy bien. Pensando ya en la segunda etapa, digamos, en esta del mercado de bonos de carbono, digamos, las empresas que podrían comprar estos bonos,
¿serían solo del sector alimentario o bioenergético? ¿O esto sería para todas las empresas en general? ¿Cómo se articula eso? El mercado de carbono no significa que uno tenga que abastecerse en la misma cadena, de ninguna forma. Lo que uno hace es, de alguna manera, cuando uno no logra la neutralidad propia, entonces uno lo que busca es la compensación en actividades de terceros. Entonces puede ser que vos tengas un parque eólico que genere bonos de carbono y te lo compre una cosmética que necesita terminar de reducir su impacto ambiental por los compromisos que ellos tienen. Recordemos que muchas de las empresas tienen compromisos matriz-filial y a su vez también tienen compromiso en función de los compromisos que ellos hacen con el Pacto Mundial o diferentes compromisos multilaterales, que lo llevan, o mismo si una empresa es parte del Race to Zero, por ejemplo, llegaría a la necesidad de por ahí compensar sus emisiones, si no llega en su propio proceso a neutralizarlas, mediante la compra de terceros. Pero no significa que solamente nos podamos comprar entre nosotros, sino que esto empieza a ser un bien más transable a nivel global, que se llama bono de carbono, ¿sí? Pero no tiene apropiación por cadena de valor. Buenísimo. Y de alguna manera, ¿cómo llega esto que por ahí un productor lo ve medio lejano? ¿Cómo llega al productor estas certificaciones y en términos de tanto de compensación como, bueno, sí, en precio? ¿Cómo se ve beneficiado el productor en participar de algún tipo de esta certificación, ¿no? Bien, en sí acá, siempre cuando uno tiene una parte de implementación de un estándar de sustentabilidad, tiene que tener en cuenta de que esto es un análisis de ciclo de vida, por lo cual yo voy a trabajar con un alcance desde la cuna hasta la tumba. Entonces, en este sentido, existe un trabajo siempre aguas hacia arriba y aguas hacia abajo, de mi desempeño ambiental, porque yo no me voy a hacer ajeno a un fitosanitario que estoy aplicando en mi cultivo, como la planta no se va a hacer ajena a las emisiones que tenga en la etapa primaria. Entonces, de alguna manera lo que se hace es como una fidelización de la cadena, y mientras, como decía Gustavo, en algún momento era un specialty, en donde teníamos un plus por certificación y se buscaban los determinados insumos que tuviesen esa certificación, lo que nosotros estamos viendo es que en este momento ya deja de ser quizás un specialty para convertirse en la sustentabilidad parte del commodity. Cuesta entenderlo, pero es hacia lo que tiende el mercado, en donde los temas de sustentabilidad pasan a ser condición, digamos, de venta y de compraventa de bienes a nivel mundial, digamos. Sí, Gustavo, esta es para vos. Hoy comentaste que hace 10 años muchas de las cosas que pensaban o que de perspectiva, ¿no? Hoy son realidad. Pensando en los próximos 10 años, ¿a qué cosas puntualmente, 2 cosas que vos le prestarías más atención, 2 o 3 cosas que quisiera recalcar para ponernos a trabajar? Qué buena pregunta. Yo la verdad que ya me quedé con la realidad cotidiana, que de por sí es bastante complicada, pero si uno tuviese que proyectar claramente, tenemos que trabajar primero en una adopción masiva de este concepto de carbono neutro. No va a ser un proceso tan rápido, y al principio sí va a haber una transición con oportunidades comerciales. Les pongo algunos ejemplos. Supongamos que nosotros tuviésemos que abastecer 5,5 millones de toneladas de aceite de soja sustentables al mercado indio, con el acuerdo de que estén certificadas con carbono neutro. Claramente tendríamos que originar soja de productores que cumplan esas condiciones, y otros que no lo cumplan tendrían un precio diferente. Entonces va a haber transiciones que impliquen oportunidades, pero es muy importante que se entienda que esas oportunidades nunca van a ser permanentes, van a ser transicionales. Pero me parece que el tema de carbono neutro es uno de los temas fuertes. El segundo son las metas de reducción de emisiones. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo ahora de construir manuales, procesos, certificaciones, implementaciones, etcétera, pero no es un hecho estático.
no es que saqué la foto, me quedé ahí y la puse como selfie en mi teléfono. No, es una foto absolutamente móvil que en los próximos años, pensando a 10 años, voy a tener que lograr metas de reducción por cuestiones comerciales, pero además por cuestiones regulatorias, porque la implementación del Tratado de París que Argentina firmó, los primeros años no tenemos que hacer nada porque tenemos biodiesel y bioetanol, pero si no renovamos la ley el año que viene, los dos sectores que van a tener que hacer metas y los productores que van a tener que tener metas y no tener impuestos al carbono es la soja y la producción ganadera vacuna. Es decir, que tenemos que empezar a pensar a 10 años metas de reducción en ese sentido. Así que me parece que esa es una temática que claramente tomaría en cuenta para los próximos 10 años. Clarísimo. Bueno, también una de las preguntas que surgió en el marco de un congreso que habla de sistemas y no de cultivos ¿se considera o es posible, o en algún caso se ha hecho, de abordar la producción en su conjunto independientemente del producto donde se mida la huella de carbono? Ahí, sí, yo creo que ahí lo importante es ver es que la parte del impacto o el desempeño ambiental se lo puede observar de dos formas y son los dos, se retroalimentan los dos. Uno puede ver el desempeño ambiental desde una óptica corporativa, si se quiere, se llama así en términos de cálculos, que es ver el sistema productivo, que es ver cuál es el desempeño ambiental de mi planta, de mi campo, en la parte de mi fase logística, si quiero, es un desempeño de proceso. En cambio, yo puedo ver esto que nombramos, que es lo que está orientado el Programa Argentino de Carbono, que es ver el desempeño por producto. Son dos ópticas, pero que obviamente se retroalimentan entre sí, porque si yo tengo que sacar cuál es el desempeño ambiental del producto, yo me puedo apropiar de una parte, ¿sí?, de lo que es el desempeño corporativo y lo divido por la cantidad de toneladas que produzco, con lo cual son como dos monedas, dos caras de una misma moneda en términos de desempeño ambiental. En el caso específico de cuando uno trabaja con acceso a mercados, es importante ver el desempeño ambiental del producto, porque en última instancia es aquello que estás exportando. Vos no estás exportando el desempeño ambiental de tu campo o el desempeño ambiental de la planta. Vos estás exportando un producto. Y por posición arancelaria, por muy raro que parezca, te va a parecer que tenés que cumplimentar un montón de condiciones comerciales y entre ellas te va a aparecer, como dice Gustavo, que no podés emitir más de, 200 gramos de CO2 equivalente por litro. Entonces a mí no me sirve tener la métrica o el desempeño ambiental en ese momento de mi planta o de mi campo, porque yo no se la voy a poder aplicar al producto tan rápidamente cuando yo quiero exportar. Porque al exportador lo único que le importa es apropiarse de la parte del producto. Entonces son como dos caras de la misma moneda, pero en tanto el programa está orientado hacia la exportación y también lo que entendemos es no solamente cumplimentar lo que es la gestión ambiental, sino estar en el radar de que, por ejemplo, Europa ya tiene metas establecidas, nos pasa con el bio, pero como dijo Gustavo, la Product Environmental Footprint en Europa ya tiene metas, China ya tiene metas dentro de su huella ambiental y así podemos seguir enumerando en determinados mercados. Tenemos que trabajar en esa óptica, pero no son contrapuestos, ¿sí? Se complementan, pero la información en este caso, cuando uno lo orienta a acceso a mercado, tiene que trabajarlo a nivel de unidad funcional, si no, no sirve no es válida la presentación de la información. Muy bien. Bueno, pensando, algunas de las cosas que se comentaron durante esta época de pandemia fue las inversiones chinas en establecimientos porcinos acá. ¿Qué posibilidades hay en un escenario de mayores regulaciones ambientales que empresas extranjeras que a lo mejor en sus mercados están más reguladas ambientalmente vengan a invertir en Argentina, o qué relaciones en ese sentido se podrían dar? La verdad que ha tomado una difusión muy grande las posibles inversiones chinas en Argentina para el desarrollo de la producción primaria de cerdos. Cuando uno analiza un poco lo que los gobiernos están discutiendo, básicamente se da cuenta de que es una inversión de capital chino
con productores argentinos, genética que hay en Argentina, desarrollo argentino, etcétera, etcétera. Con lo cual, a priori, te diría que es una sinergia muy positiva para el ecosistema agroindustrial argentino. Cuando uno entra en el detalle de los planteos técnicos que están haciendo a nivel de cómo deberían ser esas granjas y todo, básicamente estamos hablando de una economía circular, donde no solamente no va a haber emisiones, sino va a haber ahorro de emisiones, en base a los planteos iniciales de las propuestas del gobierno argentino. A mí me parece que Argentina tiene que tener condiciones de esa naturaleza para promover inversiones. También necesitamos previsibilidad macroeconómica, regulatoria, jurídica, etcétera, como condiciones para promover inversiones. Por eso me parece que los acuerdos comerciales, por ejemplo, el caso de la Unión Europea-Mercosur, van a promover inversiones europeas en el ecosistema agroindustrial argentino. Y estoy convencido de que si logramos tener acuerdos comerciales firmados, lo mejor va a ser para que atraiga inversiones el sector agroindustrial y agropecuario argentino. Así como los chinos pueden mostrarse interesados ante una oportunidad de una guerra comercial y tecnológica de largo aliento con Estados Unidos en diversificar proveedores, y la Argentina se está beneficiando, fíjense el caso de carne vacuna, por ejemplo, bueno, podemos generar también a través de los acuerdos comerciales formas de promover inversiones, no solo extranjeras, sino también nacionales. Pero para eso necesitamos tener reglas ambientales claras. Si no son gubernamentales, al menos que sean reglas de la cadena de valor. Y eso es la virtud que tiene el programa argentino de carbono neutro. Tratar de que la cadena de valor de oleaginosas, de maíz, de trigo, adopten sus propias reglas, y eso da previsibilidad para todo tipo de inversor. Bien. Y otra para vos, Gustavo. Hoy comentaste de estas relaciones, este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, y un poco relacionado a lo que comentó Sabine del programa argentino de carbono. El resto de los países productores del Mercosur, ¿cómo están trabajando el tema del carbono? No sé si del grupo de países productores del sur o si hay alguna articulación entre países para trabajar esta temática. Es una buena pregunta. Estamos deseando promoverla. Sabine habla con los socios o con los colegas del Mercosur todo el tiempo para tratar también de que todos tengamos lo mismo. Porque si los 4 países, dentro de 10 años, vamos a ser el 50% del comercio mundial de commodities agrícolas, y cada uno de los 4 vamos a competir entre nosotros a ver quién es más verde y cómo nos criticamos entre nosotros, lo más probable es que perdamos el mercado los 4 juntos. Entonces lo mejor es que trabajemos conjuntamente. El Grupo de Países Productores del Sur, GPS, que es un think tank empresarial, promueve estas ideas. Lo hemos planteado en distintos ámbitos, lo hemos planteado en el ámbito del Consejo Agropecuario del Sur, donde están los ministros de Agricultura, lo seguimos planteando en distintos ámbitos y foros, también en organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio, el BID, ISPRI, etcétera. Llevamos estos mensajes, pero falta muchísimo para transitar. Tenemos que convencernos de que esto no es un valor de competitividad diferencial, sino un valor de competitividad colectiva y regional. Y me parece que esa es la gran tarea que tenemos que desarrollar, y también convencer a nuestros gobiernos de que no hay que disputar por este tema, sino que hay que consensuar en este tema. Así que es una agenda de desarrollo para los próximos años. Bueno, ya estamos ya casi una hora de panel, más que interesante, para seguir pensando y trabajando. No sé si tienen alguna reflexión final para hacer. Me gustaría que comience Sabine, si tenés alguna reflexión final para hacer. Bueno, que en sí, cuando empezamos con Gustavo ya hace más, 15, 20 años a trabajar en este tema, Gustavo todavía estaba en Europa y yo recién estaba saliendo de la facultad. Me acuerdo que empezamos a trabajar con huella de carbono y era como que uno iba a los productores, a los empresarios, y recién les tenía que explicarle qué era la huella de carbono. Y le contábamos el análisis del ciclo de vida y parecía una ciencia oculta. Pero bueno, yo creo que de a poco el sector productivo y exportador de alimentos de la República Argentina tiene totalmente incorporada esta práctica. Cuando nosotros bajamos a las fincas, a los establecimientos, a las plantas, ellos mismos cuando terminan de entender el concepto
se dan cuenta de cuánto pueden aportar. Siempre con Gustavo recordamos un caso de captura que tuvimos en un sector particular que nos sigue llamando la atención. Entonces, nosotros producimos de una manera sustentable. Lo que pasa que el resto del mundo, o sea, somos malos comunicándolo. Entonces, es importante empezar a trabajar con esto. Y el Programa Argentino de Carbono Neutro, que tiene su mentor en GPS, por eso es un programa surgido en la región, y que se hizo en función, haciendo un análisis primero inicial de todos los mercados, de todos los requerimientos vigentes, teniendo en consideración todos los estándares vigentes. Lo que buscó fue todo aquello que haya salido bien y todo lo que puede traccionar de manera positiva. Y es un programa sumamente amplio que permite la participación tanto del sector público como invitado, la participación del privado como actor fundamental. Estamos trabajando con el sector financiero, estamos trabajando con la promoción de exportaciones, o sea, tenemos asociaciones gremiales y entidades de investigación dentro de las mesas trabajando. O sea, la idea es potenciarnos. Y todo lo que queremos hacer es para más. Y estamos trabajando con los estándares, estamos trabajando con todos, porque la idea es salir a comunicar todo aquello bueno que nosotros estamos haciendo y todo lo que podemos aportar al desempeño ambiental, que hoy por hoy no le estamos capturando el valor. Tenemos que pensar el desempeño ambiental como un agregado de valor en origen. Yo creo que por ahí está la clave. Bueno, y Gustavo, si querés cerrar con algunas palabras. Primero, bueno, agradecerles a Presit la invitación. Espero que haya sido de interés para los que pudieron compartir con nosotros esta hora. Tenemos un gran convencimiento de que Argentina es un país con bajo producción sustentable. Pero como dice Sabine, tenemos que demostrarlo. Y la demostración no es solamente decirlo, sino hacerlo en términos concretos. El Programa Argentino de Carbono Neutro es hoy por hoy la forma de hacerlo. Para no solo perder mercado, sino para crecer, para que nuestra soja valga más, para que nuestro maíz tenga mejor valor, para que podamos industrializarlo y llegar a todos esos mercados que deseamos, para ser, como siempre decimos, un supermercado en términos de alimentos procesados, etcétera, necesitamos demostrar la sustentabilidad. Entonces tenemos que incorporarlo, ya no como un valor intangible, sino como un valor económico. Y esto me parece que es lo más importante, que en nuestra matriz de pensamiento y en nuestra matriz de trabajo cotidiano lo incorporemos con un valor económico. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la presentación, por la calidad y bueno, por su tiempo. Los estamos siguiendo, así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos. Seguimos con alguna presentación, algún video de Apreci. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.